Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el rey. Muy buenos días, mi querido hermano y mi querida hermana. Estamos de nuevo acá en Radio Costa Rica transmitiendo para ustedes un mensaje, una verdad presente para este tiempo. El tema que traemos para hoy, para compartir, se llama El Domingo en la Biblia. El Domingo en la Biblia, un tema interesante, es la secuencia de los temas que hemos venido estudiando, que hemos venido trayendo aquí para que usted y yo podamos entender lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Antes de dar inicio al tema, quisiera primeramente leer una cita y después tengo la oración. La cita se encuentra en Oseas capítulo 4 y versículo 6. Oseas 4:6 es una cita muy escuchada, muy no aplicada, no sería la palabra, más bien muy usada tal vez por las personas, pastores, líderes a veces, porque dice unas palabras que la gente se sabe de memoria y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esto dice la cita y esto decimos muchas veces que dice la cita, pero vamos a leer la cita completamente. La cita está en Oseas capítulo 4 y versículo 6 y dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, importante, hay que tener conocimiento para no ser destruido. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Y por qué? Dice: porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces dice que el pueblo pereció, fue destruido porque desechó, porque le faltó el conocimiento. Pero también va esto ligado a los mandamientos y a la ley de Dios. Esta es la parte que las personas no aplican de este versículo, porque siempre dicen que la ley ya fue abolida, que la ley ya no existe. Sin embargo, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, y después dice: te olvidaste de la ley de Dios. Entonces, si nosotros, mi querido hermano y mi querida hermana que nos escucha, que nos ve por estos medios, en este tiempo, estamos en el tiempo del fin, un tiempo de preparación, porque la venida de Jesucristo se acerca y está pronta. Pero antes de la venida de Jesucristo hay muchos eventos que van a venir uno tras otro como el dominó, y van a ir cayendo y arrasando con pueblos y naciones. Por eso es importante tener conocimiento, pero no un conocimiento de lo que dice aquella persona, de lo que dice aquel pastor, de lo que dice el sacerdote, de lo que dice mi papá, de lo que dice mi amigo, de lo que dice este ministro. No, el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. Esa es la que me da el verdadero conocimiento. Cualquier cosa que me diga una persona que no esté conforme a lo que dice la Biblia, lamentablemente es un conocimiento humano y no es bueno. Hay que desecharlo, hay que quitarlo de nuestra mirada, de nuestra mente, de nuestro corazón. Entonces dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero también dice: porque se olvidaron de la ley de Dios. Nos hemos olvidado, usted y yo, mi hermano que me escucha, mi hermano que me ve, mi hermana, nos hemos olvidado de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Cuando yo le pregunto a una persona cuál es la ley de Dios, de una vez la gente se va al Antiguo Testamento y dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás, no adorarás ídolos o imágenes. Hablan de esto, pero también hay un mandamiento entre esos que dice: acuérdate del día sábado
del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para Jehová tu Dios. Es un mandamiento también. Ahora, dicen que la ley ya fue abolida. Entonces, si la ley fue abolida, entonces ya podemos matar, ya podemos cometer adulterio, ya podemos codiciar, ya podemos... Pero no, mi hermano y hermana, la gente dice que la ley ya fue abolida, dicen los pastores, dicen los líderes religiosos, por respecto al sábado. Pero los demás mandamientos, todo está bien. No hay que matar, no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que codiciar, no hay que orar imágenes, no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Pero con respecto al sábado, la ley sí fue abolida, dicen las personas. Pero también dice la Biblia, no las personas, no un ser humano, que ni una jota ni una tilde será quitada de la ley hasta que todo esto se cumpla. Y Jesucristo dice: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Por tanto, estamos estudiando el tema de la ley de Dios, que ya lo estudiamos, y tenemos ya esta la tercera semana de estudiar lo que es con respecto al sábado, el séptimo día, el día santificado por Dios mismo, separado y santificado por Dios. Imagínense usted nada más. Vamos a elevar una oración al cielo para poder entrar al estudio. El estudio se llama El Domingo en la Biblia. El Domingo en la Biblia. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través de estos medios, Radio Costa Rica, Canal 19, YouTube, Señor, podemos llevar un mensaje al mundo, Señor. Lamentablemente, el conocimiento de la palabra, no el conocimiento humano, sino el conocimiento de la palabra, se ha perdido. Hemos dejado de estudiar y hemos querido escuchar lo que dicen los hombres y no lo que dice la palabra, tal vez por pereza, por falta de entrega, muchos motivos, Señor, pero te pedimos que nos ayudes a poder dejar esa pereza, a dejar ese ocio y poder estudiar tu divina y santa palabra. Ahora que vamos a estudiar este tema, el domingo en la Biblia, te pedimos que tú nos dirijas, que nos ayudes a los que están en las casas a poder buscar los textos con la Biblia para poder comprobar que lo que se está hablando sea correcto y sea cierto. Que no sea la persona, en este caso yo, el que pueda decir, sino que sea tu palabra la que nos pueda guiar. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada persona, en cada oyente, y que podamos tomar decisiones correctas, decisiones para bien, a pesar de que nos digan, a pesar de que nos hablen, a pesar de que nos critiquen, a pesar de muchas cosas que pueden suceder, que tomamos decisiones o podamos tomar decisiones en nuestra vida. Guíanos, Señor, te lo pido, y guíame para poder hablar claramente este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mi hermano y hermana, el texto nos dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Importante entonces que usted pueda adquirir el conocimiento, pero también dice que porque desecharon la ley de Dios. Importante que usted no deseche la ley de Dios, sino que usted pueda aceptar la ley que Dios nos da por amor a nosotros mismos. Él nos ama, y como nos ama, quiere que estemos bien, y como quiere que estemos bien, nos da leyes para que podamos regir nuestras vidas, porque es la sabiduría divina la que rige nuestras vidas, no la sabiduría humana. Las leyes humanas se equivocan, y usted lo sabe muy bien, pero la ley divina, la ley de Dios, nunca se equivoca. El sábado, el séptimo día de la semana, es el sábado que está en la Biblia. Desde el Génesis, porque está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el sábado es el día del Señor. Por eso Juan el revelador, o Juan el apóstol, dice que estaba en el día del Señor. Hay un día que se llama el día del Señor. Isaías 56 nos dice mi santo día. Él llama el día santo de él. Pero muchos cristianos hoy, en lugar del sábado, y cuando digo muchos cristianos, la mayoría de personas que creen en la Biblia, que tienen la Biblia, aquí en Costa Rica, por lo menos, si hay 7 millones de personas, yo creo que la mayoría, por lo menos sus 6.900.000 creen en la Biblia, aunque tal vez no vayan a una iglesia, pero la mayoría de personas guardan el domingo como día del Señor. ¿Qué día guarda la mayoría de personas, mi hermano? El domingo. ¿Qué día guardan los católicos como día del Señor? El domingo. ¿Qué día guardan los protestantes como día del Señor? Llámese luteranos, llámese bautistas, llámese metodistas, llámese pentecostales, llámese Asamblea de Dios. ¿Qué día guardan como día del Señor? El domingo. ¿Qué día guardan los testigos de Jehová como día del Señor? El domingo. ¿Qué día guardan los mormones? El domingo. ¿Qué día guardan todas las personas que tienen una Biblia en su casa como día del Señor? El día domingo.
Ahora, nos hacemos tres preguntas con respecto a esto. ¿Puede esta posición tener apoyo en la Biblia? ¿La posición de que yo guardo el domingo, como dice el Señor, tiene apoyo en la Biblia? Una. Segunda pregunta, ¿hay textos que autoricen el cambio del día de reposo? Que antes era sábado y ahora es domingo. ¿Hay algún texto que lo apruebe, que lo autorice? Y tercera pregunta, ¿la Biblia dice que debemos de guardar el día domingo porque Cristo resucitó en el día domingo? ¿Lo dice la Biblia? Y la respuesta a esas preguntas es no, y rotundamente no. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Muchas personas, la mayoría de personas que están en las iglesias, sean católicas, sean protestantes, nunca han examinado la Biblia con respecto a los textos que hablan sobre el sábado y que hablan también sobre el domingo, aunque no le da la palabra domingo. Por tanto, al no examinar, al no estudiar, entonces hacen lo que la mayoría hace, y muchas veces vamos siguiendo lo que hace la mayoría, creyendo que estamos haciendo algo correcto cuando realmente estamos haciendo algo incorrecto. Lo primero que vamos a ver, mi querido hermano y mi querida hermana, aparte de lo que hemos estudiado ahorita, es que los días, bíblicamente hablando, no eran conocidos con los nombres que se le conoce hoy. Hoy le conocemos como lunes, martes, y usted sabe los días de la semana. En la Biblia no son conocidos de esta manera. En la Biblia se le llama, al primer día de la semana se le llama el primer día de la semana, o sea, el domingo, que hoy conocemos como domingo, en la Biblia se le llama el primer día de la semana. El lunes se llamaría el segundo día de la semana, el martes el tercer día de la semana, miércoles el cuarto día de la semana, jueves el quinto día de la semana, viernes el sexto día de la semana, y el sábado se le llama el séptimo día de la semana. Así son llamados en la Biblia. De hecho, si vamos a Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, en el versículo 5 dice: llamó Dios a la luz día, a las tinieblas las llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces hay un día que se llama el primer día, que fue cuando fueron hechas la luz y separó la luz de las tinieblas. Ahí sigue hablando, en el versículo 8 dice: llamó Dios al firmamento cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Hay un segundo día. Después vemos un tercer día, un cuarto día, un quinto día, un sexto día, cuando hizo al hombre, cuando hizo también los animales terrestres. Pero también hay un séptimo día. Ahora, la vez pasada estudiamos anteriormente de que la semana tiene 7 días porque la Biblia dice que son 7 días. En 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, todo lo que hay en él. Y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó y lo santificó. O sea, el séptimo día es un día de descanso santificado por Dios mismo. Por eso la semana tiene 7 días. Pero la Biblia no le llama o no le pone a los días nombre alguno. Los días se llaman el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al séptimo día de la semana. Ahora bien, hay 2 días entre los días de la semana que sí se les da un nombre, bíblicamente hablando. Esos días son el séptimo día de la semana, que es el día más importante, se le llama el Shabbat. Así se le llama, el Shabbat. La palabra Shabbat quiere decir descanso o reposo. Era el reposo. Cuando ellos dicen el sábado, llegó el Shabbat, están hablando, llegó el reposo, llegó el descanso. Es el día para Dios, el día de descanso. Ese es el Shabbat. El otro día al cual ellos le tenían un nombre era el día anterior al Shabbat, que llamamos hoy día, lo llamamos viernes, pero que ellos le llaman el sexto día de la semana. Le decían ellos el día de la preparación. ¿Por qué? Porque era la última oportunidad para poder prepararse para el Shabbat o para el sábado. Era la última oportunidad. Si usted tenía que hacer alguna cosa, hacer comida, echarle gasolina al carro, ir a hacer un mandado, ir a la pulpería, comprar o a cualquier cosa, lo hacía antes del Shabbat. Tiene 6 días para hacer las cosas, pero el viernes, en este caso el sexto día de la semana, es el día de preparación. Entonces hay 2 días que vemos que la palabra de Dios, la Biblia, le tiene nombre. Uno, al sexto día, que se le llaman el día de preparación. Por eso dice en Mateo y en Marcos, era el día de preparación y las mujeres estaban preparando las especies, era el día de preparación. Porque después de ese día seguía el día más importante de la semana. Tan importante que había un día para prepararse para ese día. Y ese día más importante de la semana se llama el séptimo día de la semana, que se le llama en la Biblia el Shabbat, o el día de reposo, el día de descanso para el Señor tu Dios. Entonces vemos que aunque la Biblia
le llama a los días por número, el primero, el segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al séptimo día. También en el tiempo de Israel, ellos le llamaban a los días de otra manera. Ellos le llamaban al día domingo, en este caso, le llamaban 6 días para el sábado. Al día lunes, 5 días para el sábado. Al día martes, 4 días para el sábado. Así sucesivamente, porque el día más importante, el centro de toda actividad religiosa en el pueblo de Dios, en todos los tiempos, no en el tiempo de antes, en todos los tiempos, debe ser el día sábado, el día de reposo, el día de adoración para Dios. Ese es el día más importante. Ahora bien, los días nuestros, los nombres que le ponemos hoy día, o que le ponemos no, porque cuando yo nací ya los nombres estaban, cuando usted nació ya los nombres estaban, pero los nombres que están puestos a los días de la semana son nombres que son paganos, son nombres que tienen que ver con religiones o con cosas paganas en este tipo, o sea, nombres paganos. El significado es un significado pagano. Ahora, si usted ve la palabra domingo, el domingo es el primer día de la semana, nosotros le llamamos domingo. ¿Qué quiere decir la palabra domingo? La palabra domingo viene del latín, que viene de la palabra Deus Dominus Solei, o sea, día del Señor Dios Sol. Eso es lo que quiere decir domingo. Domingo quiere decir día del sol. Ahora, si usted sabe un poquito de inglés o lo busca en el diccionario, domingo en inglés se dice Sunday, si lo pronuncio bien. Se dice Sunday, y Sunday quiere decir día del sol. Sol, y day, día del sol. El domingo es el día pagano del sol, el día de adoración al sol. Eso es la palabra domingo. El lunes viene de la luna. Usted mismo puede identificar la palabra lunes, luna, viene de la luna. En inglés usted lee o sabe cómo se dice lunes en inglés y se da cuenta que es Monday. Luna, y day, día de la luna, un día de oración a la luna. El martes viene de Marte, el miércoles viene de Mercurio, el jueves viene de Júpiter, el viernes viene de Venus, y el sábado en inglés Saturday viene de Saturno. O sea, los días que usted y yo utilizamos para llamar los días de la semana, los nombres más bien que utilizamos para llamar los días de la semana, son nombres paganos que vienen de festividades o dioses paganos también. La luna, Marte, Júpiter, imagínese usted, así estamos llamando a los días. Por eso, una persona que conoce esas cosas llama a los días de otra forma, no le llama como un planeta o como un dios pagano, porque estaría invocando en este caso a un dios pagano. Pero, viendo estas cosas, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las citas que nombran el primer día de la semana? Recuerde que dijimos que el domingo es el primer día de la semana. Por tanto, la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento usted no va a encontrar una palabra que diga domingo. Tal vez en alguna traducción de las nuevas, porque ahora traducen las Biblias a la manera que ellos quieren, pero la Biblia no dice domingo en ningún lugar, dice el primer día de la semana. En el Nuevo Testamento está 8 veces las citas, o más bien 8 citas que mencionan el primer día de la semana. O sea, el domingo, primer día de la semana, se menciona solamente 8 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces, mi querido hermano y mi querida hermana? Solamente se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento, solamente, como le conocemos. Ahora, hablan estas citas, y es la pregunta que me hago, que nos hacemos, que quiero que usted se haga. ¿Hablan esas 8 citas o alguna de estas citas, de estas 8 citas, habla sobre un cambio que Jesucristo hizo del día de reposo y que dijo ahora ya no es el sábado, sino que es el domingo? Pues le digo, mi hermano, que en las 8 ocasiones que se menciona la palabra el primer día de la semana, ninguna vez Dios, Jesucristo mismo, ha dicho que cambia el día de descanso del sábado al domingo, ni una sola vez. Por tanto, vamos a ir a estas citas una por una. Le dije que son 8 citas las que mencionan el primer día de la semana, o sea, el domingo. Las primeras 5 citas son citas históricas y hablan casi que del mismo evento. De hecho, hablan del mismo evento, de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Pero vamos a leer la cita, en este caso la resurrección de Jesucristo. La primera la encontramos en Mateo capítulo 28 y versículo 1. Mateo capítulo 28 versículo 1 nos dice, después del sábado, y oiga lo que dice, ponga atención mi querido hermano, dice, después del sábado,
o sea, el sábado, el séptimo día de la semana. Después del sábado dice, al amanecer en el primer día de la semana, o sea, ya el domingo, después del sábado sigue el domingo. El sábado es el último día, después empieza de nuevo la semana con el domingo. Dice, después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. O sea, aquí nos está hablando de un hecho histórico que sucedió, que dice que después del sábado Jesucristo resucita. Después, al amanecer del primer día de la semana, ya Jesucristo está resucitado. Dice que vienen María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, pero no nos dice nada de ningún cambio que se haya hecho con respecto al día del Señor. No dice que ya cambiaron el sábado por el domingo, solamente está contándonos de lo que sucedió el primer día de la semana en este caso. O sea, está presentado en un ambiente histórico. La segunda cita se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 1 y 2. Marcos 16, versículo 1 y 2 nos dice, cuando pasó el sábado, o sea, lo mismo que dice la cita anterior, después del sábado. En este caso dice Marcos, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especies aromáticas. ¿Cuándo las compraron? Cuando pasó el sábado. No las compraron durante el sábado, porque el sábado es el día de reposo. Por tanto, ellas no compraron especies aromáticas en día sábado. Dice, cuando pasó el sábado. Nos dice los nombres de las mujeres, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, o sea el domingo, fueron al sepulcro apenas salido el sol, o sea muy de mañana fueron al sepulcro. Pero esa cita no nos dice en ningún momento, de ninguna manera, que Jesucristo cambió el sábado por el domingo. Aquí no hay cambio, solamente habla de un hecho histórico que está contado aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Ahora vemos que este libro de Marcos fue escrito 10 años después de la resurrección de Jesucristo, 10 años. Y 10 años después de la resurrección de Jesucristo, ya el apóstol, en este caso Marcos, debería haber sabido que el sábado había sido cambiado por el domingo. Pero ¿por qué no dice nada de esto? Porque él sabe que nunca Jesucristo cambió. El Evangelio de Mateo fue escrito 6 años después de la muerte, más bien de la resurrección de Jesucristo, 6 años después, y no se dice nada con respecto a esto. ¿Por qué? Porque no hay cambio de sábado a domingo. El día del Señor es el sábado, antes de que el pecado entrara al mundo, y seguirá siendo el sábado aún después, cuando estemos en la tierra nueva y en el cielo nuevo. El sábado siempre será el día del Señor. La tercera cita se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9 nos dice, una vez resucitado Jesús, o sea, ya Jesús había resucitado, muy de mañana en el primer día de la semana, o sea el domingo, muy de mañana en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Entonces nos cuenta la historia bíblica, lo que está sucediendo después de que Jesús resucita, y nos dice que el primer día de la semana Jesucristo aparece, pero no dice que hay un cambio de sábado a domingo. El registro nos afirma, nos dice que Jesús resucitó de los muertos, pero no hay registro de que haya un cambio de sábado a domingo. Entonces Jesucristo resucita el primer día de la semana. Ese día se le aparece a María, a otras mujeres también, pero no hay un registro en la Biblia de que el sábado haya sido cambiado al domingo. Recuerde que algunas personas guardan el domingo, o dicen guardar el domingo, lo dicen, porque ni siquiera lo guardan completamente. Solamente van un ratico a la iglesia en la mañana o alguna cosa de estas, pero dicen guardarlo por la resurrección de Jesucristo. Pero Jesucristo murió un viernes también. Eso es lo que la mayoría de gente cree, y no guardan el viernes por esta causa, pero sí guardan el domingo por la otra causa. Entonces vemos que Jesús nunca dice en ninguna manera que hay un cambio de día de guardar. La cuarta cita la encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, 1. Y es importante porque Lucas 24, 1 se escribió 28 años después de la resurrección de Jesucristo, 28 años después. Y Lucas no registra un cambio tampoco en esto. Y él en ese tiempo ya debería haber sabido si era realmente que había un cambio, pero no hay un cambio. Y nos dice, el primer día de la semana,
Muy de mañana fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Dice que el primer día de la semana fueron muy de mañana. Nos está contando la historia, un registro histórico, pero en ningún momento en esta cita, ni lo que sigue en el contexto, nos está hablando de un cambio de día de reposo. Si hubiera habido un cambio, si hubiera ocurrido, ciertamente hubiera sido registrado. El tema o el motivo es obvio, no hubo ningún cambio de día de reposo, por tanto no está escrito ningún cambio en el día de reposo. Ahora, vemos la quinta cita, que es la última cita con respecto a este ambiente de la resurrección de Jesucristo. Se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 1, y Juan escribió el Evangelio, según San Juan, 63 años después de la resurrección de Jesucristo, y aún así él no dice que hayan cambios. Dice, el primer día de la semana, el domingo, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra que había sido quitada del sepulcro. Entonces vemos que otra vez queda registrado que el domingo, temprano en la mañana, Jesucristo resucita, pero no queda registrado ningún cambio. Note que el domingo no es llamado el día del Señor o el séptimo día o día santo. El domingo nunca se llama el día del Señor, nunca se le llama el séptimo día, nunca se le llama día santo o mi día santo. Algunos guardan el domingo en honra a la resurrección, pero la orden para hacerlo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, de la palabra de Dios. Somos instados a recordar su muerte y su resurrección, pero no a guardar el domingo. Ahora, ¿qué eventos nos registra la Biblia para podernos acordar de la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Qué eventos? Estos eventos los vamos a ver después de la pausa. Vamos a tener unos anuncios primeramente, después tenemos el canto y después vamos a seguir con o continuar con el tema. Primeramente, mi querido hermano, es una bendición para nosotros poder estar acá con ustedes. Nos llamamos, nuestro nombre es el Remanente Adventista CR. El Remanente Adventista CR es un grupo de hermanos que estamos unidos para poder llevar un mensaje al mundo. Las verdades bíblicas lamentablemente se han perdido. Y al perderse, mi hermano y hermana, estamos creyendo cosas que no están conforme a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces nosotros nos hemos unido para poder restaurar estas verdades, para poder traérsela a ustedes. El Remanente Adventista CR. Puede encontrarnos, mi hermano y hermana, con este nombre en YouTube. En YouTube tenemos en YouTube más de 200 videos, 250 videos allá en YouTube, en los cuales usted puede ir, poner el nombre, el Remanente Adventista CR, buscar el video que más le guste y puede estudiar con nosotros. Ahí hay videos de varios hermanos, hay de salud, hay proféticos, hay de historia y muchos tipos de videos que usted puede ver acá para que usted pueda aprender y pueda ser una persona diferente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. También tenemos una página en Facebook. Esa página se llama de igual manera, el Remanente Adventista CR. Usted pone el Remanente Adventista CR en Facebook, pone me gusta y puede estar participando en esta página, puede escribirnos preguntas, consultas y muchas cosas. Nuestro número telefónico para cualquier consulta, recuerde que tenemos espacio de oración los martes. Estamos orando por usted, por peticiones, por salud, por familia, por trabajo. Cualquier tipo de petición usted puede llamarnos al teléfono 8314-7619. 8314-7619. El hermano Carlos González va a estar atendiéndolo ahí, va a estar tomando sus pedidos de oración. Puede llamarlo directamente o puede mandarle un mensaje. Oren por mí porque tengo esta petición. Manda el mensaje y vamos a estar orando por cada una de estas peticiones. Estamos, mi hermano y hermana, en Radio Costa Rica. Radio Costa Rica se encuentra en la frecuencia 930 AM. 930 AM Radio Costa Rica. Nos puede escuchar por esta emisora de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. ¿Cuándo? ¿A qué hora? De lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana estamos trayendo verdad presente para que usted pueda aprender, para que usted salga de esa ignorancia que tenemos de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Véanos o escúchenos más bien por Radio Costa Rica. Estamos también en Canal 19. En Canal 19 nos puede ver de lunes a viernes también. ¿Dónde?
Canal 19. ¿A qué hora? De 7 de la noche a 10 de la noche estamos con programas en Canal 19. De lunes a viernes, mi querido hermano y mi querida hermana, puede escucharnos ahí. Ojalá que cuando nos escuche, cuando esté con nosotros, pueda tener su Biblia en su mano, pueda tener un lapicero, pueda tener algo para escribir y para apuntar, para que usted pueda repasar, para que pueda cerciorarse por usted mismo. Mi nombre, Will Chavarría, para servirle, y mi número telefónico por alguna consulta, 71615194. 71615194, Will Chavarría, para poder servirle. Vamos a tener un canto y después del canto seguimos con el tema. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Al hablar, hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearnos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Recordarles, mi querido hermano y mi querida hermana, que estamos obsequiando, y la palabra es obsequiando. Estamos regalando una serie de folletos, una serie de libritos pequeñitos, pero con mucha información para que su crecimiento espiritual pueda aumentar y pueda conocer. El primero de los folletos que vemos aquí en la pantalla para los que nos ven por por la televisión, Canal 19, se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Y es importante que usted pueda tener este folleto, que usted pueda saber, porque lamentablemente se ha estado engañando el mundo y la persona piensa
Casi la mayoría de gente piensa, inclusive ministros, pastores, que una persona muere y va al cielo si es bueno o va al infierno si es malo. Algunos piensan también que va al purgatorio, al limbo, muchas cosas de este tipo. La Biblia dice que los muertos, cuando la persona muere, está muerta y nada sabe, está durmiendo solamente. ¿Y cuándo resucita? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si estuvieran en el cielo, cuando viene Jesucristo, tendrían que morir de nuevo para resucitar otra vez. Eso es imposible, eso no es lógico. La gente, la persona que muere, sea bueno o sea malo, están durmiendo hasta que Jesucristo venga en su segunda venida para los justos, pero también hay una venida para los injustos. El segundo de los folletos se llama La segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es importante también que usted pueda leer, estudiar este folleto que está con todas las citas de la Biblia y nos habla sobre realmente el evento real de la segunda venida, un evento visible, audible, un evento que todos van a ver, no es un evento invisible, no es un rapto secreto, como dicen algunas personas y muchas películas, porque yo estuve en la iglesia evangélica por muchos años. No es así. Puede leer aquí en este folleto lo que es realmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tercero de los folletos se llama El milenio y la segunda muerte, lo que sucede después de la segunda venida, el tiempo del milenio, dónde están los justos durante el milenio, qué pasa en la tierra durante el milenio, quién está en la tierra, habrá gente en la tierra durante el milenio. Pues vamos a ver que no hay gente en la tierra durante el milenio. La tierra va a estar desordenada y vacía, pero usted lo puede estudiar acá, y también sobre la segunda muerte, que es después del milenio. La segunda muerte para los impíos. El cuarto de los folletos se llama El verdadero infierno, tema muy interesante, porque algunas personas creen que cuando mueren, si son malos, van al infierno a quemarse. Las personas que mueren están durmiendo, esperando el tiempo del juicio en la segunda venida y después del milenio. Entonces aquí usted puede darse cuenta lo que realmente es el verdadero infierno según la Biblia, que Apocalipsis 20 le llama el lago de fuego. Aquí usted puede darse cuenta. Sin embargo, lamentablemente esta doctrina se metió en el tiempo de la Edad Media, en el tiempo cuando la Iglesia Católica tenía el apogeo para poder vender indulgencias y que la gente aceptara por miedo, por temor y no por amor a Dios. Entonces aquí se puede dar cuenta de lo que sucede realmente y lo que es el verdadero infierno. El quinto de los folletos se llama La ley de Dios. La ley de Dios, los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios y hablados con la voz de Dios, nunca han sido abolidos. Jesucristo dice: yo no he venido a abolir la ley de los profetas, Mateo 5:17. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. La ley de Dios es permanente y siempre está vigente. El sexto de los folletos, el sábado. El sábado es parte de la ley de Dios. Es un mandamiento que ha sido cambiado. La mayoría de gente, como estamos estudiando, están guardando el domingo como diga el Señor, cuando es el sábado. Incluso usted ve en la televisión cuando el Papa Francisco está induciendo a la gente a guardar el domingo como un día de familia, como un día de descanso. Pero la Biblia dice: acuérdate el día sábado. Francisco el Papa y la mayoría de predicadores dicen: acuérdate el domingo. La Biblia dice: acuérdate el día sábado. Eso dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿A quién le creo? ¿A un hombre o le creo a la Biblia, la palabra de Dios? Y el séptimo de los folletos, el juicio investigador. Es importante que usted sepa sobre este folleto, porque en este momento Jesucristo no está como rey, está como sumo sacerdote allá en el cielo, está intercediendo por sus pecados y por mis pecados. Cuando venga en la segunda venida, viene como rey de reyes y señor de señores, aunque siempre va a ser rey y siempre será rey y siempre es rey. Pero en estos momentos está como sumo sacerdote, y su nombre y mi nombre están registrados en el libro de la vida y van a ser o dejados o borrados. Una o dos. Estamos en el tiempo de preparación. Las primeras 5 citas que leímos con respecto al tema del domingo en la Biblia tienen que ver con hechos históricos y hablan del primer día de la semana, pero lo que nos dice es que Jesucristo resucitó en el primer día de la semana. Eso es lo que nos dice como un dato histórico, pero no dice en ningún momento que hay que guardar el domingo como día del Señor. Note que el domingo no es llamado día del Señor, no es llamado séptimo día, no es llamado día santo. Algunos guardan el domingo en honra a la resurrección, pero la orden de hacerlo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, la palabra de Dios. Somos instados a recordar la muerte de Jesús, somos instados a recordar la resurrección, pero no a guardar el domingo como día de reposo. Ahora, hay eventos
registrados en la Biblia que Dios deja escritos, Jesucristo, a través de los apóstoles para poder acordarnos de su muerte y su resurrección. ¿Cómo cuáles? 1. La cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios 11, 26 nos dice: todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Entonces vemos que al comer el pan y a beber la copa, el vino, en la cena del Señor, estamos recordando la muerte del Señor y anunciando la muerte hasta que Él venga. El símbolo de la Santa Cena, el pan y el vino, nos acordamos de la muerte de Jesucristo en el Calvario, lo que Él sufrió y murió por usted y por mí. Entonces, ¿qué es el símbolo que nos hace acordarnos de la muerte de Jesucristo? La cena del Señor. Ese es el símbolo. El pan nos recuerda el cuerpo sufriente de Jesucristo por nosotros, su muerte, y el vino nos recuerda la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por su pecado y por mis pecados. Con esta ceremonia nos acordamos de su muerte. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 3, Romanos 6, 3 y 4, dice: ignoráis que todos los que fueron bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Hablando del bautismo, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Está hablando aquí de otro evento, de otra celebridad, de otra celebración, que es el bautismo. El bautismo representa la muerte y la resurrección de Jesucristo. El ritmo del bautismo es la muerte, símbolo de la muerte, sepultura y resurrección. Por eso cuando usted se bautiza, mi querido hermano, o cuando se bautiza una persona, hay que alegrarse porque estamos recordando que Jesús murió. Esta persona es bautizada, es sumergida. No le echan agüita en la cabeza, no. Es sumergida en las aguas. Cuando es sumergida en las aguas, esta persona está siendo sepultada. Y cuando sale de las aguas, está siendo el símbolo de la resurrección. Está resucitando a nueva vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces el símbolo de la resurrección es el bautismo. Cuando usted se emerge, o el pastor, el ministro, lo consume en las aguas, está simbolizando la muerte. Cuando lo emerge, más bien en este caso lo saca de las aguas, está simbolizando la resurrección. Esas son las dos eventos, las dos fiestas, las dos celebraciones que nos da la Biblia para acordarnos de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles? La Santa Cena y el bautismo, pero no el domingo. El domingo no fue cambiado como día del Señor. El día del Señor sigue siendo el sábado. Siempre seguirá siendo el sábado. Ese es el día del Señor. Nunca Dios autorizó en su palabra, ni en ningún lado, ni por la boca de ningún apóstol, a cambiar el sábado por el domingo. En verdad, en toda la Biblia no hay un día separado de los otros para conmemorar la resurrección. No hay día. Así que no podemos decir que guardamos el domingo por la resurrección, porque también deberíamos de guardar el viernes por la muerte. Pero el día del Señor siempre ha sido el sábado. Y recuerden que esto es importante. La sexta cita con respecto a esto, la sexta cita, Juan capítulo 20, versículo 19. Y ponga atención a esta cita. Juan 20, 19 nos dice: al anochecer de aquel día, aquí ya Jesucristo había muerto y ya había resucitado. Los discípulos estaban escondidos, pero estaban escondidos, no estaban reunidos haciendo culto, estaban escondidos por miedo. Nos dice la cita: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos. ¿Por qué se reunían? Por miedo a los judíos. Muchas personas agarran este versículo para decir que los discípulos se estaban reuniendo un domingo. Ellos no estaban reunidos por adoración, ni siquiera creían que Jesucristo había resucitado, ni siquiera creían eso. Ellos estaban reunidos por miedo, porque Jesucristo había sido perseguido, había sido tomado, había sido muerto. Y ellos tenían miedo de pasar lo mismo. Nos dice la cita y la leo de nuevo. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, o sea, el domingo por la noche, estando en las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros.
¿Por qué estaban reunidos ellos? Por miedo a los judíos, lo dice la cita. No se estaban reuniendo con fines religiosos, se estaban reuniendo por temor, estaban escondidos, estaban ocultos. Habían visto lo que había sucedido con Cristo y no querían tener la misma suerte que tuvo Jesús. El hecho es que en este momento ni siquiera creían que Jesucristo había resucitado a los muertos, ni siquiera creían que Jesús había resucitado. Y la gente aplica este versículo para decir que los discípulos se reunían celebrando la resurrección, si ni siquiera creían que Él había resucitado. Marcos 16:14 nos dice, con respecto a esto, Marcos 16:14 nos dice, finalmente apareció a los 11 mismos. Jesús aparece a los 11, después de la muerte, después de la resurrección, ya resucitado aparece a los 11 y dice, estando ellos sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad. ¿Qué les reprochó? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que había resucitado. Jesús mismo les dice, les reprocha su dureza, su incredulidad, porque no creían que había resucitado. ¿Y cómo es posible que ahora tomen esta cita algunos pastores, algunos ministros, algunos líderes para decir que Jesucristo resucitó el domingo y que ellos celebraban culto de adoración porque celebró el domingo, y nosotros que estamos en las iglesias les creemos lo que ellos dicen y seguimos celebrando el domingo como día del Señor, cuando realmente el día del Señor es el sábado y no el domingo? Ellos no creían que Jesús había resucitado. Seguramente se reunían con el propósito, o sea, no se reunían jamás con el propósito de conmemorar la resurrección. La séptima cita con respecto a esto. La séptima cita se encuentra en Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos 27 y 8. Vamos a leer el 7 y el 8. Nos dice así: el primer día de la semana, o sea el domingo, el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan. Dice que estaban reunidos para partir el pan. Pablo comenzó a hablarles porque había de partir al día siguiente. O sea, Pablo está predicándoles a ellos, está dando el sermón porque el día siguiente tiene que partir. Alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el piso superior donde estaban reunidos. Entonces vemos que aquí están reunidos en el primer día de la semana y están partiendo el pan, y Pablo comienza a hablarles. Muchas personas toman este versículo diciendo que estaban tomando la cena, que estaban partiendo el pan, esto es la cena del Señor, para poder despedir a Pablo el siguiente día, en el día domingo. Ahora, recordemos que en el tiempo de Jesucristo los días se veían de tarde a tarde, o sea que el día empezaba más o menos, no exacto, de tarde a tarde es de 6 a 6, de 6 de la tarde con la puesta del sol a la puesta del sol. En Costa Rica es de 5:42 a 5:42 más o menos. En otros países es diferente, son los días son diferentes en muchos países, por eso es, según la Biblia, de puesta al sol a puesta al sol. Entonces, cuando ellos están reunidos, en este caso, el primer día de la semana, es después del sábado. El sábado había terminado a las 6 de la tarde, más o menos, digo, a las 6 de la tarde. Después de las 6, Pablo seguramente empezó a predicar antes de esa hora, o sea, empezó a predicar en sábado, pero el discurso se alargó y ya era el primer día de la semana, ya era domingo. El otro día en la mañana, o sea, siempre el domingo, pero en la mañana él tenía que partir. Él se iba de Troas. Entonces hizo un sermón largo porque ellos querían poder aprovechar que Pablo estaba allá. Entonces él partía a la mañana siguiente, por eso tuvo que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces vemos que donde están en el primer día de la semana, es la parte de noche, la parte oscura del primer día de la semana, porque él tiene que partir el siguiente día. Ahora, toman esta cita cuando dicen que partían el pan, para decir que estaban reunidos porque estaban tomando la cena o estaban partiendo el pan en este caso. Sin embargo, vemos en Hechos capítulo 2, versículo 46, Hechos 2:46, que ellos no partían el pan un día especial, en este caso el día domingo, sino que ellos partían el pan todos los días. Hechos 2:46 nos dice: ellos perseveraban unánimes. ¿Quiénes son ellos? Los apóstoles. Perseveraban unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa. ¿Qué hacían día tras día? Perseveraban unánimes y partían el pan
casa por casa. O sea, compartían el pan con los creyentes, con los necesitados, con otras personas, comían juntos. Dice que compartían el pan, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Era una costumbre de los apóstoles de día a día. No era una costumbre del primer día de la semana, el día domingo. Era algo que hacían todos los días. El partir el pan era practicado cada día de la semana. Por lo tanto, el primer día de la semana no convierte el domingo como un día santificado. No. El día santo del Señor siempre ha sido el sábado y seguirá siendo el sábado. La octava cita, la última cita con respecto a esto, se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Nos dice así la cita: en cuanto a la ofrenda de los santos, haced vosotros también de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Está hablando Pablo. El primer día de la semana, o sea el domingo, cada uno de vosotros guarde en su casa algo, atesorando en proporción a como está prosperado, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. Entonces Pablo les ordena a las personas acá en Corinto, igual que a las de Galacia, que el primer día de la semana guarden, aparten parte para las ofrendas. Pero el primer día no estaban celebrando culto, sino que le dice guarden ofrendas el primer día de la semana, para cuando yo llegue. O sea, no era el primer día de la semana, sino para cuando yo llegue, entonces podamos levantar esas ofrendas cuando Él viniera. Recuerde que en ese tiempo había persecución en Jerusalén y Pablo quería que ellos tuvieran todo preparado, porque el sábado no iban a recoger las cosas que estaban ocupando. El sábado era un día de culto para Dios. Entonces el primer día de la semana, cuando ya pasaba el sábado, Pablo podía recoger las ofrendas y podía marchar hacia Jerusalén o hacia donde él iba a ir ahí. Pero no dice aquí que había que reunirse religiosamente los días domingos. No dice eso, no dice que había una religión. El texto no sugiere en ningún momento que el primer día de la semana había reunión. Es una orden simplemente para separar los donativos en el día de domingo, para que cuando Pablo llegara todo estuviera listo en ese día. Entonces, en los 8 pasajes que hemos mencionado, en los 8 pasajes que hemos leído el primer día de la semana, no hay ninguna orden para guardar este primer día de la semana. No hay registro de que el sábado haya cambiado por domingo. No hay ningún registro bendiciendo el domingo como día del Señor. No hay ningún registro santificando el domingo como día del Señor. No hay ningún registro asociándolo el domingo a la santidad. No hay ninguna promesa de bendición para los que guarden el domingo como día del Señor. No hay ninguna amenaza de castigo por no observarlo. Nunca se le llama el séptimo día o sábado. Nunca recibe algún título de sagrado. No hay registro de que Cristo en toda la Biblia haya guardado o ordenado que se guarde el domingo como día del Señor. No hay registro de que los apóstoles hicieran o guardaran el día domingo como el día del Señor. No consta ningún registro de que la iglesia primitiva haya guardado el domingo como día del Señor. En verdad, no hay nada, absolutamente nada. La observancia del domingo es una práctica por la cual no hay autoridad bíblica, es antibíblica, y por lo tanto esta práctica debe ser descartada por todos los cristianos que fundamentan su fe en la palabra de Dios. Si usted estudia la Biblia, si usted fundamenta su fe en la palabra de Dios, debe de guardar el día que el Señor puso, no el día que el hombre puso. El día domingo fue puesto por el hombre, no por Dios. Dios puso como día del Señor el séptimo día de la semana. Por eso dice Mateo capítulo 5, versículo 17, palabras de Jesús. No piensen que he venido para abrogar la ley y los profetas, dijo Jesús. No piensen que yo he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido para abolirla, sino para cumplirla. Y después dice, de cierto les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, que todavía no han pasado, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea que la ley va a seguir permanente, vigente, hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de los mandamientos, recuerde que el más pequeño es el último, no codiciarás, pero de los 10 mandamientos, cualquiera que los quebrante y así enseña a los hombres, será considerado pequeño en el reino de los cielos. O sea, no va a tener la estatura necesaria para poder entrar. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso yo y nosotros, el remanente adventista, enseñamos estas grandes verdades. La intención de Jesucristo nunca fue cambiar la ley de Dios. No hay cambios en la ley de Dios, más bien condena a los que
transgreden la ley de Dios. ¿Qué día observaban los apóstoles? Quiero leer 2 citas porque ya vamos sin tiempo. Vemos que Pablo observaba el día sábado. Hechos 13:14 nos dice de Pablo: pasando de Pergue, ellos llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día sábado, habiendo entrado en la sinagoga, se sentaron. ¿Qué día se sientan en la sinagoga, en la iglesia? El día sábado. Hechos 13:42 nos dice: cuando ellos salían, les rogaron que el siguiente sábado les hablara de esos temas. Dice que les ruegan a Pablo y a los que están con él que el siguiente sábado. ¿Por qué no el siguiente día? El siguiente sábado, porque los demás días eran días de trabajo. El sábado era cuando se reunían. Dice, le hablaron de esos temas. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice que toda la ciudad se reunió el sábado siguiente. Pablo predicaba en los días sábados. Hechos 16, 12 y 13 nos dice que también las mujeres guardaban el sábado. Y Hechos 18, es la última cita que leo, 3 y 4, nos dice que Pablo le predicaba los sábados no solamente a judíos, sino también a griegos. Hechos 18, 3 nos dice: como eran del mismo oficio, permaneció con ellos y trabajaba, pues su oficio era de hacer tiendas, y discutía en la sinagoga, ¿cuándo? Todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. No solamente los judíos, sino también los gentiles eran persuadidos los días sábados. Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos es el sábado. Mi querido hermano y mi querida hermana que me escuchan, o que me están viendo por televisión, si usted está en una iglesia donde en esta iglesia guardan el domingo como día del Señor, llámese la iglesia católica, apostólica o romana, o llámese iglesias protestantes, cualquiera que sea la denominación, es una iglesia que no está siguiendo la Biblia como dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Estúdiala por usted mismo. Consiga estos folleticos, llámenos por teléfono y consígalos y verá que el sábado es el día del Señor. Así que yo le invito, mi hermano y hermana que me está escuchando, que si usted está en una iglesia que no guarda la palabra de Dios como dice ella, y en este caso el sábado es el día del Señor, usted debería hacer planes y salir de esa iglesia. Buscar una iglesia que realmente guarden el día del Señor, el día sábado, y unirse al pueblo de Dios que guarda el día sábado como el día del Señor. Bendiciones, mi querido hermana. Los esperamos, mi querido hermano y mi querida hermana, el próximo jueves para poder seguir escuchando unos temas tan importantes. Que Dios los bendiga a todos.